Empezamos hoy el podcast en el que vamos a afrontar la teoría del gran reemplazo. Vamos a intentar profundizar y conocer una teoría que ha puesto de moda uno de nuestros políticos esta última semana. Es aquí donde vamos a intentar entender qué es la teoría del gran reemplazo y no utilizarlo a la ligera como un alma arrojadiza e intentando generar miedo. Existe una extraña melancolía que se respira en las grandes capitales del viejo mundo. No es una tristeza por lo que ha muerto, sino por lo que parece estar desvaneciéndose mientras aún respira. Es la sensación de caminar por una calle conocida y sentir de repente que las coordenadas de la realidad han sido sutilmente alteradas. Como en cualquier relato de ciencia ficción, los edificios no son los mismos, pero la vibración es otra. Y en este caldo de cultivo de ansiedad y nostalgia nace la narrativa del gran reemplazo. Más allá de datos demográficos y de encendidas tertulias de café, esta teoría hoy funciona como un mito moderno, en un sentido antropológico. Un mito que no es una mentira, sino una historia que una comunidad se cuenta a sí misma para explicar un miedo profundo. Y el miedo que late es el más antiguo de la humanidad. Es el miedo a la aniquilación del yo colectivo. Y para entender la teoría del gran reemplazo, debemos remontarnos a la antigua Grecia y a la paradoja del barco de Teseo. Cuenta la leyenda que el barco con el que Teseo regresó a Atenas fue conservado por los ciudadanos y a medida de que las tablas de madera se pudrían, las reemplazaban por otra nueva y más resistentes. Al cabo de los siglos no quedaba ni una sola pieza de la estructura original. La pregunta que dividió a los filósofos fue si seguía siendo el mismo barco. Y si aplicamos esta metáfora a las naciones, entramos en el corazón del misterio del gran reemplazo. Es que para un pensamiento nacionalista moderno, una nación es simplemente un conjunto de contratos legales y una geografía. Si las piezas, que en este caso serían las personas, cambian, pero el contrato, pongamos la Constitución, se mantiene, el barco sigue siendo el mismo. Sin embargo, desde una visión metafísica, una nación posee un espíritu del lugar, y no solo son las tablas de madera, sino el diseño invisible de la lengua, los ritos callados y la memoria compartida por los ancestros. El temor del gran reemplazo no es solo una cuestión de rostros diferentes en el metro. Es el pavor filosófico de que el barco flote, la esencia que lo hacía único haya sido sustituida por otra cosa. Es así como convertiríamos una patria en una cáscara vacía, un escenario de cartón, piedra
donde se representa una obra distinta. En toda narrativa de misterio debe haber un antagonista. En la teoría del reemplazo, la sombra no la proyecta el inmigrante, quien es visto a menudo como una fuerza de la naturaleza, una marea inevitable, sino el arquetipo invisible. Y es aquí donde la conspiración cobra fuerza. Y es que desde un punto de vista del misterio, hablaríamos de una élite globalista que opera como un demiurgo moderno. Estos arquetipos buscarían, según la teoría, la creación de un hombre nuevo, un ser sin raíces, sin historia y sobre todo sin resistencia. Y al mezclar todas las identidades, una batidora gigante, una batidora multicultural, lo que quedaría no es una diversidad enriquecedora, sino una grisura uniforme, ideal para el consumo y para la gestión tecnocrática. Y filosóficamente eso se conecta con la idea de la entropía cultural. La entropía es la tendencia del universo hacia el desorden y a la homogeneidad térmica. Los defensores del misterio del reemplazo ven en las políticas migratorias una aceleración artificial de esta entropía. Y no es un accidente, sino un ritual de demolición controlada. Y la conspiración aquí reside en la intención. Es un plan maestro para gobernar el mundo. ¿O es simplemente la inercia ciega de un sistema económico que solo valora el crecimiento infinito y ve a los seres humanos como unidades de producción intercambiables? El filósofo Martin Heidegger advirtió sobre el peligro de la tecnicidad. Para él, el hombre moderno corre el riesgo de ser arrancado de su suelo. Y cuando perdemos la conexión con la tierra y el linaje, nos volvemos piezas de un engranaje. Y visto así, el gran reemplazo en la fase final de la revolución industrial, primero la industria sacó al campesino del bosque y lo metía en una fábrica, reemplazando así su estilo de vida. Y luego la tecnología reemplazaba el músculo por la máquina. Y ahora la teoría sugiere que se está reemplazando el software cultural de las naciones. Y lo que hace esta teoría sea tan potente en el siglo XXI es la sensación de irrealidad. Vivimos en ciudades que se parecen todas entre sí. Comemos la misma comida globalizada y vemos las mismas series de Netflix. Y el reemplazo no es solo biológico. Es una sustitución de la realidad. Y el misterio es que mientras miramos la pantalla de nuestro móvil, el mundo exterior está siendo reconfigurado. Y cuando levantamos la vista, el paisaje ya no nos reconoce. Y algo que debería ser familiar, pero que de repente se vuelve extrañamente ajeno. Hay una dimensión poética y aterradora en este proceso,
y en la amnesia colectiva. Para que el reemplazo sea efectivo, el reemplazado debe olvidar quién era. En los misterios antiguos, la peor maldición no era la muerte, sino el borrado de tu nombre. Y hoy observamos un fenómeno filosófico curioso: la iconoclastia moderna, el derribo de estatuas, la reescritura de los clásicos literarios y la desvalorización de la historia nacional actúan como un borrador. Y si el pasado se vuelve vergonzoso e irrelevante, el terreno queda libre para una nueva siembra. El gran reemplazo sería, por tanto, una operación de ingeniería del alma. Se nos induce a creer que no somos más que átomos errantes, ciudadanos del mundo sin un pasado, para que no nos demos cuenta de que estamos perdiendo nuestro derecho de nacimiento, que no es otro que la continuidad. Y si elevamos nuestra mirada hacia la filosofía de la historia, pensadores como Oswald Springer en La decadencia de Occidente sugieren que las civilizaciones son organismos vivos, que tienen una primavera, un verano, un otoño y un invierno. Y desde esta perspectiva cíclica, el gran reemplazo no sería una conspiración de hombres en habitaciones oscuras, sino el síntoma inevitable de que el invierno de nuestra civilización está llegando. Y cuando una cultura pierde su voluntad de poder, su fe en sí misma y su deseo de reproducirse, el vacío resultante atrae necesariamente a otras fuerzas y la naturaleza aborrece el vacío. Y el misterio final es si este es un fin de ciclo o el preludio de algo que ni siquiera podemos imaginar. Estamos asistiendo a un reemplazo de hombre europeo por otro hombre, o estamos asistiendo al reemplazo del humano por lo digital y lo artificial. Y quizá la inmigración masiva es solo una cortina de humo que oculta el gran reemplazo, el verdadero gran reemplazo, el reemplazo de la conciencia orgánica por el de un algoritmo transhumanista. Y el gran reemplazo, más allá de la controversia, nos obliga a hacernos preguntas difíciles. ¿Qué es lo que nos hace ser quienes somos? ¿En nuestra sangre? Si es así, seríamos prisioneros de una biología. Si es nuestra ley, seríamos prisioneros de la de burocracia. Pero si es nuestro espíritu y nuestra capacidad de recordar y de honrar lo que nos precede, entonces el reemplazo solo es posible si nosotros permitimos que nuestro fuego interior se apague. Y el misterio no está en los que llegan, sino en el silencio de los que ya estaban. Bueno, espero haber dado una idea de lo que es el gran reemplazo y haber expuesto diferentes puntos de vista para que vosotros
podéis crearos una opinión. Hasta el próximo episodio.